La canciller de Alemania, Angela Merkel, remonta tras la mayor dureza de la Unión Europea contra la inmigración. Y es que los socialdemócratas siguen estancados en un muy bajo nivel de popularidad. Según informa el diario ABC de España en su sección internacional, el preacuerdo de la Unión Europea con Turquía, en buena parte impulsado por Alemania, le está valiendo a Merkel feroces críticas dentro de su propio partido, un partido socialdemócrata. Pero a la vuelta de Bruselas, sede de la Unión Europea, la canciller alemana se ha encontrado al menos con una grata sorpresa en los sondeos. La encuesta de popularidad que regularmente publica el Instituto Forza para la revista Stern, una revista alemana que mide la competencia que el electorado atribuye a cada uno de los políticos, parece haber tocado fondo en su caso y vuelve a remontar, tímida pero paulatinamente ascendente. ¿Qué significa esto? El preacuerdo de la Unión Europea con Turquía con respecto al tema de los inmigrantes, pidiéndole a la Unión Europea a Turquía que tenga mayor compasión con respecto a la recepción de inmigrantes, y que fue impulsado por Alemania, un preacuerdo que hace que ahora Turquía no solamente tenga más acercamiento con la Unión Europea, sino que pueda recibir refugiados, poder de esa manera permitir una especie de ayuda a Grecia, porque muchos están llegando a Grecia, pero Grecia no está en las condiciones económicas necesarias como para recibir a tantos. Por ello Turquía le sirve de ayuda a Grecia, y Turquía también busca acercarse a la Unión Europea con este acuerdo. Alemania sirvió de mediador, y el mediador o la mediadora en este caso fue Angela Merkel. Esto entonces le da popularidad dentro de su propio partido, a nivel interno en la política alemana, haciendo que pueda afianzarse en su cargo como canciller de Alemania y como líder indiscutible no solamente de la política alemana, sino de la política europea y de la posición europea con respecto al tema de los inmigrantes. El 50% de los encuestados considera que Merkel está demostrando ser competente en plena crisis de los refugiados, dato que sitúa un 2% por encima del sondeo del 2 de marzo, es decir, aumentó un 2% su nivel de popularidad y de apoyo por parte de la gente que considera que está haciendo buena gestión con respecto a esta crisis de refugiados. El nivel más bajo lo obtuvo Merkel el 16 de febrero con un 45%, que pasó a un 48% en las dos siguientes encuestas semanales. En febrero de 2015, la popularidad de Merkel alcanzaba el 61% después de haber sobrepasado incluso el 80% en los mejores momentos de su imagen. A modo de comparación, el líder del Partido Socialdemócrata, el SPD, quien es Sigmar Gabriel, un político alemán, sigue anclado en el 14% y en el muestreo adelantado este miércoles pierde un punto más hasta el 13%. La mejoría en la popularidad de Merkel parece estar relacionada por su coincidencia en el tiempo con la aparición de la canciller alemana en un programa de televisión de la cadena ARD en horario de máxima audiencia, en el que se sinceró sobre el asunto de los refugiados. Merkel dijo y dejó claro que a pesar de las presiones nacionales e internacionales para que Alemania establezca un cupo anual de recepción de refugiados, no dará su brazo a torcer. Reconoció que su destino político está ya ligado a la gestión de esta crisis y el trato humanitario de los refugiados. Pero lo cierto es que, según dice ABC de España, tras este lenguaje humanitario, el preacuerdo de la Unión Europea impulsado por Alemania endurece notablemente la política con los refugiados hasta el punto de prever la devolución masiva de todos los inmigrantes llegados desde Turquía. Básicamente, a Merkel le da mucho apoyo esto que ha dicho. Ha dejado claro su posición política, o ha dejado clara su posición política con respecto al tema de los refugiados. Hay presiones internacionales para que Alemania establezca un cupo anual de recepción. Es decir, no solamente Alemania, sino otros países de la Unión Europea como Francia, como Italia, para que establezcan una cuota de refugiados que deben recibir de acuerdo a las condiciones demográficas, económicas, a las condiciones sociales, socioeconómicas, a la capacidad del Producto Interno Bruto para satisfacer una demanda que sin duda va a repuntar, porque si bien pueden significar o representar aporta al mercado laboral, aporta al sistema productivo, aporta a cualquier área del conocimiento o del mercado laboral que demande el país en ese momento, también van a representar una demanda que tiene que ser atendida por un Producto Interno Bruto que el país produce para que haya bienestar social en todos los estratos sociales del país, sea Alemania, Francia o Italia, e incluso España. Pero, en este caso, cada país de Europa debe establecer una cuota de recepción. El que tiene más posibilidades de hacerlo
más rápidamente y tardarse menos en recibir y establecer un cupo anual de recepción de refugiados, es decir, una cantidad de refugiados que va a permitir en el país anualmente es Alemania, por las condiciones económicas que tiene, por un Producto Interno Bruto que ha repuntado, un crecimiento del 7% en los últimos años. Es decir, Alemania es el país más desarrollado económicamente de la Unión Europea, es el peso pesado de la Unión Europea, por encima incluso de Francia y de Italia. Es uno de los países más desarrollados del mundo. Es un país donde la capacidad de empleo o la tasa de desempleo es muy baja, donde el mercado laboral es bien remunerado. Y entonces vemos como Alemania es un país donde están dadas las condiciones económicas para que establezca un cupo anual de recepción de refugiados, y por ello hay presiones para que Alemania, siendo una potencia económica mundial, reciba refugiados para que estos puedan reinsertarse en la sociedad. Si bien no es tan fácil, hay capital político que debe ser bien administrado, debe recibir apoyo del Congreso, del Parlamento Europeo, y Angela Merkel está ya gestionando para poder obtener dicho apoyo. No va a dar su brazo a torcer, y ahora su destino, como lo acaba de aclarar, o la configuración de su política exterior, no solamente en Alemania, sino en la Unión Europea, está basada en la atención a esta crisis de refugiados. Habrá elecciones el domingo en Alemania, incluso ese aumento de la popularidad, sin embargo, no se traduce todavía en una mejora de los resultados de su partido. En las elecciones que el próximo domingo se celebrarán 3 de los Bundesländer alemanes, es decir, los pesos pesados alemanes, en las que se espera, o en las que hay mucha expectativa de que la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, reciba un castigo por la gestión que el gobierno está realizando en la crisis de los refugiados. La encuesta llevada a cabo por este instituto señala que la principal colleja se la lleva Merkel en Baden-Württemberg, donde la CDU puede dejarse en torno a un 10% de los votos y quedar en el 28,5%. En esta región del sur de Alemania, Baden-Württemberg, se reafirmará el partido Los Verdes, que ha ocupado ya el gobierno durante la última legislatura y cuyo líder, quien es Winfried Kretschmann, es uno de los pocos políticos alemanes que respalda sin fisuras los aspectos más humanitarios de la política de refugiados de Merkel. Es decir, a pesar de que hay posibilidades de que pierda votos en su partido, el partido de Merkel recibe respaldo por parte de otros políticos en cuanto a la posición política y a la política exterior de Merkel en el tema de los refugiados. El SPD pierde un 10% o 10,6% de los votos y queda como en tercera o incluso cuarta fuerza política en Alemania. En Renania-Palatinado y en Sajonia-Anhalt, la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel, seguirá siendo el partido más votado, 35 y 29% respectivamente, con pérdidas leves de menos 0,2 y 3,5%, mientras que el SPD, partido de oposición, pierde hasta un 6% en la última de estas regiones y desciende hasta el tercer puesto de las fuerzas políticas regionales. Un drama para un partido centenario debido a la aparición del verdadero fenómeno demoscópico, es decir, un fenómeno en el que se ha alterado la opinión pública y se ha orientado mucho a la anti-inmigración en esos comicios, ya que hay un partido anti-inmigración, un partido que está en contra de los inmigrantes en Alemania y en Europa, llamado Alternativa para Alemania, el AfD. Pero hay que señalar que aquí también hay un anti-europeísmo. Como brazo político del movimiento Pegida, que son los patriotas alemanes contra la islamización de Occidente, es un partido que está en contra de los europeos islámicos, es decir, que Occidente se islamice, que el Islam o las tradiciones políticas, sociales y religiosas del Islam, la configuración ideológica del Islam o de la religión musulmana, se implante o se inserte en Occidente, y por Occidente se entiende a Europa, la Unión Europea, en especial todo aquello que está más orientado hacia el europeísmo. Este nuevo partido se sitúa por delante de los socialdemócratas en las encuestas, tanto en la región sureña de Alemania, Baden-Württemberg, como en Sajonia-Anhalt, amenazando con convertirse en un elemento antieuropeísta y xenófobo. Xenófobo quiere decir que está en contra de toda representación diferente a la nacional. Está en contra de lo que no es nacional, con capacidad para desestabilizar la política alemana. En la última manifestación de este partido anti-islam, en Leipzig, en Alemania, los asistentes corearon sin pudor los gritos de Heil Hitler, como diciendo ¡Viva Hitler! E hicieron ondear banderas del Reich o del Reichstag alemán,
la antigua bandera de la época nazi en Alemania, la bandera que en aquel momento era la impuesta por el régimen nazi de Adolf Hitler. Uno de sus eurodiputados, miembros de este partido, quien es Beatriz von Storck, diputada alemana, ha justificado en Twitter los disparos contra los refugiados en las vallas fronterizas, y varios de los miembros de su directiva confiesan que su modelo político y social a seguir es el del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien también se ha mostrado claro en su postura anti-inmigración. Hungría le ha decidido incluso junto con Eslovaquia también cerrar las fronteras a los inmigrantes. Hungría, Chipre y Eslovaquia tienen posiciones anti-inmigración. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué países que no son miembros de la Unión Europea están en contra de los inmigrantes y los que sí son miembros de la Unión Europea están a favor de los inmigrantes? Es decir, puede que no quieren que la Unión Europea les imponga una política que no les puede imponer porque simple y llanamente no forman parte del bloque. Es decir, Hungría, Chipre y Eslovaquia están diciendo básicamente, así como Macedonia también, si no somos parte de la Unión Europea, no queremos que tú, la Unión Europea, nos vengas a imponer una política para recibir inmigrantes porque no los queremos, no tenemos las condiciones económicas para recibirlos, no estamos de acuerdo con la inmigración porque tenemos suficiente riqueza o desarrollo en nuestro país, o son xenófobos estos países y les dicen a la Unión Europea no queremos que nos impongas una política porque no somos parte de tu bloque. Por ello básicamente Hungría, Chipre y Eslovaquia, también Macedonia, le han cerrado las fronteras, así Serbia también le han cerrado las fronteras a los inmigrantes, a pesar de que ya ha habido un preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Básicamente la Unión Europea o Europa se está dividiendo entre países que están a favor de la inmigración y los que están en contra de la inmigración. Ha habido un divisionismo claro por esta política europea hacia la inmigración, sea a favor o sea en contra. Entonces, desde el punto de vista de la canciller alemana, Angela Merkel, podemos establecer una conjetura muy cierta, y es que se puede observar, y hay que tenerlo muy en claro, que aquí Merkel plantea una política de diversificación económica para Alemania al querer recibir inmigrantes, muy al estilo de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país de inmigrantes, es un país que históricamente se ha constituido por que el desarrollo económico que ha experimentado ha sido por la contribución de inmigrantes que, si bien hoy por hoy son estadounidenses, son procedentes de familias de origen judío, de origen italiano, son familias inmigrantes las que le han contribuido mucho al desarrollo económico de Estados Unidos, y por ello hoy es lo que es y aún sigue siendo un país de inmigrantes que lo ha diversificado económicamente y también socialmente. Merkel aquí también quiere recibir o plantear una política en la que Alemania se diversifique económicamente, porque al querer recibir inmigrantes los quiere insertar en el mercado laboral, en el orden civil, en el orden social, en el orden económico nacional, para que contribuyan con el mercado laboral, y esto a su vez contribuye con la economía alemana, haciendo que el país crezca porque son más actores los que están en el mercado laboral. Esto hace que haya un crecimiento al estilo muy de Estados Unidos. Por esto Merkel quiere recibir no solamente inmigrantes en Alemania, sino como líder de la Unión Europea, recibirlos en la Unión Europea. La Unión Europea quiere inmigrantes, la cuestión es que no es un proceso tan fácil recibirlos así como así. Es un proceso en el que debe haber apoyo del Parlamento Europeo, apoyo de los congresos de cada país, los parlamentos, o sea, de Francia, Italia, Alemania, España, para poder recibir a estos inmigrantes. Ya eso exceptuando a aquellos que están en contra de la inmigración. Pero esto sin duda alguna le da mucha popularidad a Merkel en Alemania y en la Unión Europea. Se endurece su política, dejando claro que es el destino de lo que está dispuesta a hacer por Europa y por los inmigrantes en los próximos años. Así están las cosas en Europa. Esa es la posición de Europa con respecto a los inmigrantes, ya sea los que están a favor, los que están en contra. Así es como Alemania puede contribuir al desarrollo de su propio país y de la Unión Europea, y así es como los inmigrantes pueden ser una buena carta bajo la manga, o buen as bajo la manga para la Unión Europea, y para, ¿por qué no?, pensar en un futuro donde haya una Unión Europea diversificada económica y socialmente por la ayuda de los inmigrantes, así como Estados Unidos lo ha hecho históricamente con los hispanos, los procedentes de familias europeas, judías, italiana, etcétera. Así es como Europa ve a la inmigración.